Bueno, y conmigo Neftalí Jaén, él es abogado, y le tocará entonces a la Asamblea pues hacer una especie de cuestionario público de estos 10 preseleccionados para magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Primero que nada, ¿este método es legal? Bueno, en base a esa pregunta, debo decirte que no tiene nada de legalidad este show. Más que método, Es un show, ¿verdad? Es un show. Y lo digo porque la Constitución Política de la República de Panamá establece los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Esa Constitución Política que juró respetar el presidente Pero de la República. es que lo que a mí más me extraña es estos 10 personajes, ¿sabes? Una lista de lo más variopinta, donde, por ejemplo, y lo criticaba ayer, salen o no es seleccionado una persona como el doctor Carlos Cuestas, alguien que realmente ha hecho méritos y carrera dentro de la propia Corte Suprema de Justicia para llegar a ser magistrado de la Corte, ni siquiera es tomado en cuenta. Fíjese, dos puntos sobre ese tema. El primero, son 154 candidatos que cumplen con los requisitos constitucionales Que son para casi ser mínimo. magistrado, pero lo establece nuestra Constitución, Sí. que es la ley de leyes, nuestra Carta Magna, como se le conoce. Todos cumplieron con ese requisito. Después no sabemos Bueno, en qué excepto cuarto. una que era una ingeniera. Era ingeniera, pero el resto son abogados. Cuando uno leyó la lista, abogados conocidos de mucha trayectoria. Y no porque usted escriba un libro más o escriba un libro menos en contra o a favor del gobierno anterior o del gobierno de turno, usted se hace acreedor o merecedor de ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, no sabemos en qué cuartito de la Presidencia de la República se hicieron la selección de estos 10 candidatos, despreciando al resto de los candidatos, lo cual es una falta de respeto contra todos los abogados. Segundo, cuando esto llegue a la Asamblea, no van a llegar los 10. Estos 10 que están en la lista y que están entreteniendo a la población nacional para seguir siendo parte del show mediático. Es decir, va a ser el Pacto de Estado por la Justicia quien va a llevar a cabo No, es el Consejo de Gabinete el quien en la primera semana de diciembre le va a escoger con el presidente de la República. A estos dos son los que quiero, a esta licenciada, a este licenciado. Por lo tanto, esto va a ser un show, vuelvo y repito, y voy a insistir en eso, porque esto no está en ninguna ley de la República, ni está en la Constitución Política, que les van a hacer un cuestionario. Ya las preguntas ya salieron publicadas en un diario de la localidad en el día de hoy. Ya están circulando cuáles son las preguntas que le van a hacer. Entonces, entre esas preguntas, si la contestan bien o la contestan mal, es el Consejo de Gabinete con el presidente de la República quien va a decir, quiero a la licenciada tal y quiero al licenciado tal. De ahí va la Asamblea. Cuando va a la Asamblea, después de todas estas 2 semanas de estos shows, de esta laraca, cuando llega a la Asamblea tiene un procedimiento, a no ser que la Asamblea deje a un lado de cumplir una resolución que se aprobó hace unos años atrás, en el 2009 específicamente, cuando José Luis Varela era presidente de la Asamblea. Se estableció que una vez que lleguen los nombres para ser sometidos a la consideración de la Asamblea Nacional en cumplimiento con la Constitución, se hace una publicación en un diario de la localidad. Luego de esa publicación, se tendrán 2 días para que los ciudadanos puedan presentar observaciones de manera respetuosa, previa identificación, ya sea a favor o en contra. Es decir, esto va a seguir. Sin embargo, mientras esto siga, aparte de la Constitución Política, a un lado, echándola a un lado, y sepa Dios que le van a adicional, le pueden preguntar a los candidatos si están de acuerdo o no con la coalición internacional contra el Estado Islámico, contra ISIS. Le van a preguntar sobre eso. O por ahí también sugerir si tienen buena condición de salud. Y ya empezó la gente a preguntarle, no, es que hay uno que padece problemas de próstata. Entonces ya vamos, esto ha hecho un show. O si conocen el código Hammurabi, o si están de acuerdo con el código napoleónico. En fin, le pueden preguntar lo que sea. Y ellos pueden responder lo que sea. Lo que sea también. Exactamente. Porque a la larga, pues los que seguimos noticias, hemos visto que cuando se propone a alguien para la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, se puede decir que a él se le desnuda su vida en el Senado. Pero desde qué hizo en la escuela secundaria, qué hizo en la escuela de Derecho, cuáles son sus fallos, cuáles han sido sus situaciones más polémicas, qué opina sobre casos como el aborto, el matrimonio paritario, qué opina sobre
miles de temas y eso obviamente es lo que todo el mundo espera que ocurra con las personas ya cuando van a llegar a la Corte Suprema, ¿no? Ahora bien, recordemos, dentro de la aplicación del derecho, nuestro sistema romano dista mucho del sistema anglosajón, que es el que se aplica allá. Claro. Pero así es como se hace el escrutinio allá. Nosotros tenemos que ceñirnos a la Constitución política. Fíjese. Con la Constitución política, por lo que yo entiendo, es decir, el presidente se pudo haber obviado y saltado todos estos procedimientos y dice, mañana los dos candidatos a la Corte son Nestalí Jaén e Iván Donoso y así, punto. y punto. Y la Asamblea tiene que entonces someterlo a su consideración para aprobarlo o improbarlo, para entonces proceder a la ratificación. Porque es lo que establece el procedimiento constitucional y no podemos apartarnos de eso. Lo demás, vuelvo a decir, es show. ¿Es demandable lo que va a pasar en la Asamblea la siguiente semana? No, la Asamblea no ha incurrido en nada. La Asamblea Nadie está incurriendo porque al final... Asamblea, exacto. Aquí el presidente de la República, digámoslo con mucho respeto, está complaciendo a los sectores alaracosos que le están pidiendo transparencia y le están pidiendo. Él como buen rey está diciendo, esto es lo que ustedes quieren, cojan. Al final yo voy a hacer la elección. Mire, con las reformas constitucionales del año 2004, hubo que establecer taxativamente 2 impedimentos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Esto es del 2004 con la reforma constitucional. ¿Cuál es? Que usted no fuera diputado o legislador en ese periodo en curso, o que usted no perteneciese al órgano ejecutivo. En ese momento... Es decir, el caso de Espadafora y de Alberto Cigarrista. Espadafora y Alberto Cigarrista. Y Alberto Cigarrista. Uno era ministro y el otro era legislador, diputado entonces. ¿Por qué se hizo eso? Para evitar una injerencia del órgano ejecutivo en la designación de magistrados. Eso es del 2004. Ahora habría que agregarle un numeral 3 a ese artículo 203. ¿Quiénes no pueden ser candidatos? Los que estén a favor del gobierno de turno o estén en contra del gobierno anterior. Sin personalizar. Ahí hay un candidato que tiene twitters. Marque Amado. No, yo no voy a personalizar. Bueno, que tiene Twitter, tiene Twitter personalizando posturas políticas en donde tilda de delincuente a un expresidente. Así lo tilda. Y ahí está registrado eso. Sí. O también se refiere a que hay cristianos salvajes. O sea, ya temas políticos, cómo los van mezclando. Otro candidato tiene intereses en el Estado panameño, en donde fue beneficiado con una contratación para que represente al Estado panameño. Ya ese candidato tiene una particularidad. Entonces, con esa reforma constitucional del 2004, así como usted le prohibió a diputados y a ministros de la administración en curso que puedan ser candidatos, usted va a tener que agregarle con una reforma constitucional que usted no puede ser un candidato que tiene vinculaciones en contra o a favor del gobierno de turno. Ahora con la irrupción, realmente, hablando de salvajidad y de cristianismo, de la llamada sociedad civil, que no son políticos, pero son peores que los políticos, es decir, tienen todas sus taras y ninguna de sus virtudes, porque no van a no se someten a ningún escrutinio. Es decir, ¿qué pasará con este grupo? Y cómo hacer también que ellos no vicien a los órganos del Estado. Bueno, pero es que eso es ahí donde volvemos al punto de inicio de mi entrevista. Esto es un show en donde estos gremios van a ir a participar acuerpados con el Pacto de Estado por la Justicia, que no está en la ley, que no está en la Constitución, a indagar, a preguntar, a escudriñar. Sin embargo, a ellos, quienes los ha facultado para hacer eso, y terminan faltándole el respeto a todos los candidatos. Y de estos 10, se están prestando tanto algunas damas como algunos caballeros para continuar con este show que no está en la Constitución política. No está en la Constitución política. Bueno, esperemos entonces que lo que salga sea o procure que tenga la mejor defensa de los intereses del Estado. Bueno, y todavía, apenas estamos a 19 de noviembre. Se habla que la primera semana de diciembre le van a mandar esto al Ejecutivo. El Ejecutivo, como sabemos sus ritmos, que son un poco en cámara lenta, se tomará sus días para hacer la designación de 2. Y después esos 2 van a la Asamblea. Y cuando llegan a la Asamblea, una publicación y otros 2 días más para opinar. Que aquí el pleno de la Asamblea no le habían quitado los aires acondicionados. ¿Dónde va a realizarse ese pleno? Esos son aspectos administrativos. Ella está facultada por Constitución a celebrar la sesión en donde ella sí lo determine. Ya hubo un antecedente cuando el expresidente Tite Alvarado le tocaba hacer su instalación. Él la decidió hacer en la Escuela Normal Juan de Motes Narosemena.
previamente adoptado en la Constitución política, porque eso es lo que tenemos que cumplir, la Constitución. Si no cumplimos la Constitución, entonces hagamos este show y mandemos a los candidatos a que le hagan entrevistas y le pregunten sobre la inmortalidad del cangrejo, o sobre si el Código Hammurabi es válido, o sobre si ISIS o el Estado Islámico es lo correcto para pelear contra ellos. A ver qué pasa.